Vamos a dar inicio a la telecapacitación extraordinaria del jueves científico que hemos planificado casi a última hora, casi con un día o día y medio de anticipación por el momento que estamos viviendo y por la llegada de las vacunas a nuestra institución. Lo que queremos es, con esta charla, reafirmar los beneficios que nos trae la vacunación contra el COVID-19, ¿no? Y sobre todo que resuelvan algunas dudas sobre las ponencias que van a hacer el doctor Santillán y nuestra licenciada, que va a exponernos también desde su punto de vista sobre la vacuna. En primer lugar, tenemos la ponencia del doctor Carlos Santillán. Él es médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico con especialidad en infectología pediátrica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente coordinador técnico de epidemiología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tratar el doctor Santillán es sobre vacunas, en especial la vacuna que nos trae a colación y que hoy día está llegando a la institución, si es que ya no ha llegado. O sea que, doctor Santillán, adelante. Muy bien, gracias por la oportunidad para poder hablar algo de vacunas contra el COVID. Es importante mencionar que el conocimiento de las vacunas en términos generales es amplio y tiene muchos, muchos años. El tema de la vacuna específica para el COVID es novedoso, y novedoso no porque se haya querido que sea así antes de vacunar por un capricho, sino por una necesidad global, porque estamos pasando por momentos sanitarios críticos que han demandado que toda la ciencia de la salud se ponga a trabajar en la mejor medida para poder generar vacunas que se sabe que son protectoras. Y por eso es que se ha generado varias tecnologías, o sea, dentro de las varias tecnologías, varias cadenas para poder hacer tipos de vacunas. Y vamos a hablar brevemente de esto en el contexto de la actual pandemia y particularmente con la vacuna que ahorita vamos a tener y que no va a ser la única, porque en el transcurso de los próximos semanas o meses incluso, van a llegar de las otras. Muy importante es mencionar que las vacunas representan una de las medidas más costo efectivas en la salud pública a nivel mundial y que en este momento la vacunación contra la COVID-19 es la principal estrategia para controlar esta pandemia. No hay otra estrategia de salud pública en este momento que no sea la vacuna, que sea la que definitivamente tiene el potencial de controlar esta pandemia en el corto plazo. Entonces, estamos nosotros involucrados, el personal de salud, también en comunicar que, si bien es cierto, se habla de cosas de tratamiento, se habla de cosas preventivas del distanciamiento social, eso lo que hace es tratar de contener lo más posible ¿no? Estas medidas que se están promocionando de distanciamiento social, higiene de manos, mascarilla, son medidas que tratan de contener, pero no están enfocadas en apagar esta pandemia. La estrategia que está enfocada en apagar la pandemia es... Sin embargo, como cualquier producto externo, cualquier sustancia que se va a inyectar, siempre se puede producir alguna reacción en algunos de sus componentes, ¿no? Puede ser, usualmente son comúnmente leves, pueden ocurrir situaciones que no necesariamente sean las más felices, pero esto es algo que no es novedoso, particularmente con el tema del COVID o la vacuna del COVID. Esto siempre ha pasado a lo largo de la historia de las vacunas y cada vez, ¿no? se van produciendo las mejores vacunas y eso ha sido el mejor incentivo para producir la mejor tecnología de vacunas. ¿En qué andamos con el desarrollo de las vacunas COVID? Hay diferentes tipos de vacunas en desarrollo. Sinopharm es una de ellas, Pfizer es otra de ellas, AstraZeneca es otra de ellas, Sputnik es otra de ellas, y así hay muchas más, ¿no? Todas ellas le están enseñando a nuestro sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus. Algunas vacunas le enseñan con todo el virus, algunas le enseñan solo con un componente del virus, y dependiendo de cómo yo consigo ese componente, es que yo utilizo cierta tecnología. A veces utilizo tecnología de RNA recombinante, a veces utilizo tecnología de virus completo. Eso creo que es tema de repente para filosofar un poco en otro entorno.
Pero lo cierto es que se coge partes del virus, se busca qué cosa es lo que desarrolla inmunidad, se produce en una fábrica, que son los laboratorios, y eso es lo que se empaqueta para poder inmunizar a la población. Entonces, como toda sustancia externa, esta sustancia puede generar ciertas reacciones en el cuerpo y de hecho son esperables. Yo espero que cuando me vacune genere algún tipo de reacción porque eso indicaría que mi organismo está desarrollando anticuerpos. Entonces, las vacunas pueden producir síntomas que son relativamente frecuentes como tema de dolor, un poquito de malestar, ¿no? Y eso debe ser entendido como que prendió la vacuna y que más bien mi organismo está generando los anticuerpos para poder defendernos cuando nos expongamos al coronavirus. Toda vacuna está compuesta de el principio activo, que es el componente que va a inducir la respuesta inmune, ¿no? Además de conservantes, adyuvantes, estabilizantes, diluyentes, que son las que pueden garantizar que el producto se mantenga bien conservado antes de ser administrado. La eficacia y seguridad de una vacuna particular es básica para poder emplearla en la población, eso es importantísimo. Y por eso es que se ha demorado casi un año en poder producir una vacuna que garantice al menos un porcentaje de efectividad por encima del 50%, preferentemente por encima del 70%, que es lo mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud, porque reconoce que en el contexto actual del COVID, ninguna vacuna puede alcanzar una eficacia del 100%. Entonces, nos vamos particularmente con la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna que está llegando en este momento al instituto, y que es la vacuna que llegó en el primer vuelo el fin de semana pasado. Esta vacuna es una vacuna de procedencia china, tiene reportado una eficacia de casi el 80%. Eso quiere decir que de 100 personas o de 1000 personas susceptibles, la eficacia de la vacuna que está reportada es casi del 80%, lo que significa que de 100 personas susceptibles, o sea, de 100 personas que podrían tener la infección porque nunca la han tenido en etapa reciente, ¿no? Que se inmunizan, se espera que alrededor de 80 de ellas tengan ya inmunidad para no contraer la enfermedad. Uno puede pensar que esto es poco porque uno quisiera tener una eficacia mayor, y yo creo que ahí es muy importante enfocarnos en el propósito de la vacuna, que es doble. La vacuna ciertamente busca inmunizar a la persona, pero también busca que se genere una inmunidad colectiva que apague el incendio de la pandemia. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud necesitaba un mínimo de 50% y 70% por lo menos de efectividad y eficiencia para poder garantizar que la epidemia se apague. Y cuando se apaga la epidemia, entonces las probabilidades ya de todos, incluyendo los que han recibido la vacuna y que de repente no han desarrollado la inmunidad esperada, se reduce dramáticamente. Entonces, esta vacuna, que tiene una eficacia en ese momento cuantificada alrededor de casi el 80%, es útil para todos nosotros en este contexto. La dosis, son 2 dosis con 3 semanas de diferencia, es una vacuna de virus inactivo, eso quiere decir que en la tecnología de elaboración se utilizó todo el virus, se inactivó, o sea, se mató, ¿no? Y de ese virus inactivo se generó con la tecnología el estímulo suficiente para que la persona pueda desarrollar inmunidad, ¿no? Esa es una tecnología que se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo para generar vacunas. Las últimas vacunas, como la vacuna de Pfizer o la vacuna de Sputnik, utilizan tecnologías posteriores. Y eso es parte de una carrera tecnológica que también las empresas están viendo, pero no significa que una tecnología anterior es inferior a la otra, simplemente significa que han utilizado una tecnología conocida y contraconocida para la elaboración de estas vacunas. Bueno, esta vacuna Sinopharm ha sido aprobada el 30 de diciembre del 2020 en China, luego de ver los resultados de su eficacia, ¿no? Ya en julio de 2020 todos los laboratorios han estado moviendo, se han lanzado ensayos en fase 3, en Emiratos Árabes, en Perú, Marruecos, Argentina, y para acotar,
la vacuna Sinopharm, que ha sido parte del ensayo clínico realizado aquí en el Perú, ya el doctor Germán Málaga ha manifestado que dentro de los reportes no ha ocurrido ningún tipo de problema severo, ¿no? Ningún problema severo con esta vacuna, más bien, sí ha habido una gran diferencia en lo que son las complicaciones por el COVID en aquellas personas que dentro del estudio no recibieron la vacuna. Apaguen el micro, por favor, please. Por favor, apaguen su micro. Ok, esta vacuna fue autorizada en 2021, apenas empezó el año, y por lo menos ahorita China espera vacunar 50 millones a mediados de febrero, y ya debe estar prácticamente llegando a la meta. Y la ventaja de esta vacuna es que tiene un rango para almacenarse que facilita una refrigeración SIM, ¿no? Que es entre 2 y 8 grados centígrados, lo cual es muy conveniente para el traslado de las vacunas, para el almacenamiento de las vacunas en un entorno que es muy complicado como el entorno del Perú, ¿no? ¿Cuáles pueden ser sus posibles efectos adversos? Lo que se ha visto preliminarmente, los estudios de aquí del Perú han corroborado lo que se menciona, lo que se ha mencionado en el estudio de Wuhan. Los síntomas, o mejor dicho, las reacciones adversas leves son relativamente frecuentes, ocurren en el 15% de los pacientes que han recibido la inyección, pero tiene que ver más con el dolor en el lugar de la inyección, erupciones, o sea, enrojecimiento del área, cefalea, dolor muscular, puede haber un poco de temperatura y sensación de náusea o vómito que se resuelve en no más de 48 horas. Hay 2 vacunas que ya están probablemente para llegar en el primer trimestre, ya lo anunció el presidente. Se ha hecho ya un trato con Pfizer y COVAX Facility va a traer también un conglomerado de vacunas de Dinamarca. Así que se habla mucho de la vacuna de AstraZeneca, que también forma parte de un ensayo clínico que se realiza aquí en el Perú, ¿no? Que tiene ya documentado, por lo menos preliminarmente, una eficacia entre el 62 y el 90%, dependiendo del número de dosis. También son 2 dosis, esta vez con 4 semanas de diferencia, también es una inyección intramuscular, ¿no? Y es una vacuna que también va a permitir tener un sistema de refrigeración un poquito más simple que la vacuna de Pfizer, por ejemplo. No, perdón, aquí me equivoqué, no era Sinopharm, era la vacuna de AstraZeneca, pero básicamente se menciona que los síntomas asociados a la vacunación son muy parecidos a los de la Sinopharm. Hay dolor en el lugar de la inyección, puede haber cefalea y fatiga, puede haber mialgia, algo de malestar, escalofríos, fiebre, ¿no? En el caso de la vacuna de Pfizer, que todo el mundo habla, porque es la vacuna que es un laboratorio de Estados Unidos, juntamente con Alemania, que se está promocionando mucho por redes, en la gente que se está inmunizando ya en Estados Unidos, es importante mencionar que es una vacuna que está basada en una tecnología de ARN mensajero, eso quiere decir que es una tecnología basada en la generación de inmunidad muy específica a una parte muy particular del virus y no a todo el virus, ¿no? Y por eso son nanopartículas encapsuladas en lípidos, y ha mostrado una eficacia de 95%, también son 2 dosis y hay 3 semanas de separación. El mayor inconveniente de esta vacuna es el tema del transporte y el almacenamiento, porque requiere de condiciones que en términos generales en el país son complicadas de encontrar. Entonces requiere un congelador a menos 70, de repente es relativamente simple o más simple en algunos lugares dentro de la capital, pero conforme uno se va alejando de la capital, ciertas partes del país va a ser sumamente complicado, por lo que se está apostando por las vacunas que permiten un almacenamiento más simple. También esta vacuna no está exenta de eventos adversos como fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y reacción local en el lugar de la inyección, ¿no? Entonces, esto es simplemente para mostrar que todas las vacunas disponibles ahorita para COVID, en general para todo tipo, pero particularmente para COVID, van a presentar en un buen porcentaje algún tipo de malestar, pero que no tiene que interferir con el esquema de vacunación ni con el cumplimiento de la vacuna o con la efectividad de la vacuna, porque sí está garantizada, ¿no? Quiero tocar brevemente también aspectos de seguridad en la vacunación, eso sí es importantísimo,
para todos nosotros que somos profesionales de la salud en el contexto de la vacuna. Si bien es cierto, se espera que hayan reacciones locales y malestares, ¿no? Y todo eso cabe dentro de la categoría de un ESAVI, porque un ESAVI es un evento que se supone que se atribuye a la vacuna, no estamos seguros, ¿no? Vamos a empezar a monitorear todas las personas que hayan sido vacunadas, van a tener la oportunidad de mostrar tanto a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, como a farmacia, como a epidemiología, si tienen algún inconveniente luego de haber recibido la vacuna, ¿no? Es de suma importancia y de prioridad nacional estar monitoreando todos los síntomas, ¿no?, de la población para garantizar una identificación rápida si es que ocurre algún problemita, ¿no?, y poder comunicar rápidamente a las autoridades. Ese tipo de reacciones locales, por ejemplo, de la inyección, puede ser algo tan simple como pequeñas induraciones, ¿no?, o puede llegar a ser algo un poquito más complejo, como una induración mayor, una celulitis que de repente requiere el uso de algún antibiótico, o si es que se presume que de repente ha habido alguna pequeña infección. Esto no ha sido provocado por el COVID, esto no es nada que ver con el COVID. Esto ha sido provocado probablemente por una vacuna del componente de la difteria tétanos pertussis, ¿no?, en 2 personas. Así que son reacciones que no tienen que ver necesariamente con un tipo específico de vacuna, eso puede ocurrir en general con cualquier vacuna, ¿no? Y no necesariamente significa que es digamos, una complicación mayor, porque suele resolverse, como les vuelvo a mencionar, en el lapso de 48 a 72 horas. Va a ser muy importante diferenciar, y eso corresponde al área de seguridad y salud en el trabajo, a la parte clínica, infectología, y también a la parte de epidemiología, lo que es diferenciar entre lo que es una reacción local, ¿no?, y lo que es una celulitis. Y no es para mencionar todas las características, pero sí es importante decir que hay diferencia y que establecer la relación de la vacuna con lo que se encuentra es un tema que va a demandar digamos, una investigación un poquito más profunda, recolectando datos, entrevistando a las personas que se unen, ¿no? Pero no tiene por qué tampoco complicar el proceso de vacunación, ¿no? ¿Puede haber que alguien se desmaye? Sí, puede haber que alguien se desmaye y no es por la vacuna. Es esperable en algunas personas que cuando le toman sangre o cuando le pinchan por alguna razón ocurra que le den un síncope, un pequeño desmayo. Eso no va a ser considerado como una reacción a la vacuna, pero sí es posible que haya alguna persona que tenga de repente algún tipo de alergia a algún componente, algún medicamento, alguna cosa, que podría ser de repente alguna erupción o algo. Por esa razón, todos los puntos de vacunación están equipados con un coche de paro y con una camilla, y si ocurriese cualquier evento inesperado, que es muy poco probable que ocurra porque en la vacunación de Sinopharm de más de 2.000 o 3.000 personas no ocurrió ningún evento mayor. De todas maneras, el instituto, de acuerdo a las recomendaciones del MINSA, se ha preparado con todo lo necesario para abordar si es que a alguien le choca la vacuna. Vamos a tener que diferenciar entre algo que es leve y moderado versus algo que es severo. Digamos, yo presumo que el área de epidemiología no va a tener mucha chamba viendo la parte severa porque no ha sido reportado en los ensayos clínicos aquí en el Perú, en nuestra población, pero lo que sí va a ocurrir son pequeños eventos que van a ser considerados leves o moderados, como ya había mencionado, que son dolor de cabeza, malestar, de repente un enrojecimiento en la zona de inyección, etc. Eso va a ser monitoreado por el área de farmacia, porque cualquier evento de este tipo que suceda, porque hay que ver la calidad del producto y cosas muy farmacológicas, va a ser reportado. Por lo que se exhorta a la población a que si ocurre algún tipo de evento, alguna cosita que no le cuadra con respecto a la vacuna, comunique inmediatamente al área de salud ocupacional para que se active el mecanismo de monitoreo por parte de farmacia y de epidemiología. Cortito nomás, un ESAVI severo, ¿no? Que es un evento que nosotros como epidemiología vamos a tener que monitorear. Ocurre cuando después de la administración de la vacuna hay algún evento que causa una preocupación. Y es muy importante mencionar, porque ¿qué va a ocurrir si, por ejemplo, el día de mañana yo recibo una vacuna,
pero caminando por la calle, ¿no?, de repente me atropella el carro. Bajo alguna óptica, pueden decir ha fallecido después de haber sido vacunado, ¿no? Y eso se puede generar en un problema mediático, en un problema, ¿no?, que no está entendido del todo. Entonces, cuando ocurren situaciones que uno puede pensar, ¿no?, que de repente tiene que ver la vacuna, va a ser comunicado y vamos a tener que investigar y ver si realmente hay algo que tuvo que ver la vacunación con cualquier evento. Por ejemplo, si es que yo me vacuno, pero el día de mañana como algo que estaba descompuesto, y no solamente yo, sino también mi familia, se hace vómitos, náuseas y se deshidrata y tiene que hospitalizarse, uno puede decir, pero yo me vacuné y esa es la razón por la cual me hospitalicé. Y muy probablemente la respuesta al final va a ser que no, porque esto fue por otra causa. Entonces, para establecer precisamente las causas, nosotros vamos a tener, como epidemiología, la gran responsabilidad de poder investigar caso a caso, ¿no?, y llegar hasta la verdadera causa de cualquier evento que alguien pueda pensar. Ni siquiera es que yo diga, sino que alguien pueda pensar incluso que podría ser relacionado con vacunación. Y esto en aras de garantizar la seguridad de la vacuna, garantizar la tranquilidad de la población. Nosotros en epidemiología nos regimos bajo una normativa, que es la normativa la 054, que es la Directiva Sanitaria para la Vigilancia de los Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización, ¿no? Y en aras de cumplimiento de esta normativa es que hemos armado ya un plan institucional y unas directrices que son de conocimiento de la Dirección General, y vamos a estar incorporando todos los mecanismos de monitoreo apenas empiece el periodo de vacunación. Esto sí es importante mencionar rápidamente, los pacientes, eso es una garantía que está dando el gobierno. El presidente ya se pronunció, también la ministra Massetti, ¿no?, que cualquier establecimiento de salud que va a tener que atender a los pacientes, si está mejor dicho, todo paciente tiene derecho a atenderse bajo el amparo del presupuesto del Estado, si es que hay algún evento relacionado a la vacunación, ¿no? Entonces, la atención del paciente en caso de SAVI en cualquier establecimiento va a ser con una atención preferente, una evaluación y manejo según cuadro clínico, y de ser necesario se verá para hacer una referencia, ¿no? El médico jefe del establecimiento, en este caso la más alta autoridad, va a ser constantemente durante todo este proceso de vacunación informada acerca de si es que hay algún inconveniente durante este proceso con respecto a algún trabajador que haya presentado alguna cosa, ¿no? Cualquier personal que identifique un caso de SAVI, ¿no?, debe comunicar a la oficina de epidemiología, ¿no?, en este caso del instituto, para ser investigado, notificado, ¿no? Se llena una ficha epidemiológica, ¿no?, y se activa todo un mecanismo que ya está previamente planeado, ¿no? Básicamente es así, uno ve la parte clínica, ¿no?, el médico que atiende al paciente o que evalúa el caso, en este caso sería salud ocupacional, por ejemplo, y el trabajo de campo, que es un trabajo de epidemiología del Comité de Farmacovigilancia, va a tener que valorar cada caso que suceda, ¿no?, para ver si tiene o no tiene relación con el procedimiento de la vacunación. Y vuelvo a insistir, es muy importante hacer investigación de los casos, porque, por ejemplo, alguien puede vacunarse contra COVID-19, luego hacer un cuadro clínico. En el contexto de la pandemia, no significa que yo me vacuno hoy día y mañana ya estoy inmune, ¿no?, y mañana no me voy a contagiar. No, desarrolla la inmunidad más o menos en unos 30, 40 días después de la segunda dosis, ¿no? Y si es que yo me enfermo en el transcurso de la vacuna por el COVID, por ejemplo, o sea, tengo dolor de garganta, tengo fiebre, puedo tener diarrea, puedo tener algún problema respiratorio, etcétera, es necesario diferenciar eso de lo que es el evento de la vacuna, ¿no? Todas ese trabajo que se tiene que hacer para poder investigar y poder decir con el mejor conocimiento si es relacionado o no relacionado a la vacunación, se va a tener que hacer, ¿no? Y lo digo también porque se va a necesitar de la colaboración de todos ustedes, y también se va a necesitar de reconocer que uno no puede adelantarse tampoco a decir que un evento ocurrió, ¿no?, por en este caso el problema de la vacunación, solamente porque ocurrió temporalmente después de que alguien se vacunó.
hay muchas cosas que pueden pasar y que no estarían relacionadas con la vacuna. Entonces, en los estudios clínicos que se han hecho aquí en el Perú y en China y en el resto del mundo, cuando se han hecho esos estudios particulares, a ver si es que hay o no hay una relación, no se ha encontrado un mayor evento adverso, severo, relacionado a la vacunación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya quedado algo claro hacia qué cosa es lo que estamos nosotros haciendo, cuál va a ser el rol de epidemiología, cuál es la responsabilidad de cada trabajador, ¿no? Y espero haberles brindado digamos, las explicaciones de cómo va a ser el proceso de vacunación, que no solamente va a ser una inyección, sino que va a ser un monitoreo ante cualquier evento que haya, ¿no? Y estamos utilizando una tecnología que es, en el caso de la vacuna, que es reconocida, muy antigua, y que ha demostrado tener bastantes efectos beneficiosos para poder prevenir infección en casi un 80%, y definitivamente no se ha visto ningún caso severo de COVID luego de haber sido vacunado. Gracias. Muchas gracias, doctor Santillán, por su gentil ponencia. Bueno, hay algunas preguntas que están en el chat acerca de los grupos de vacunación. Sí. Pero vamos a continuar. No sé si usted actualmente tendrá conocimiento acerca de los grupos de vacunación que se están realizando, o la licenciada Miriam podría respondernos luego estas preguntas. Yo quiero sí mencionar, porque la licenciada Miriam va a aclarar esto un poquito más, pero sí yo debo ser portavoz de lo que la alta directora ha mencionado. Nosotros, en este contexto particular, en este primer lote que va a llegar, como ya bien se ha mencionado, que decía que tiene nombre y apellido, sí, hay una relación que no ha sido elaborada por nosotros, por el instituto, ha sido elaborada por el MINSA, a través de un sistema, el InfoRUS, que puede tener ciertos, digamos, se puede encontrar que hay ciertas cositas para mejorar tal vez, pero ese es el sistema que nos va a regir para este lote que está llegando el día de hoy probablemente, y para la primera secuencia de vacunación. Lo que no significa que ahí termina todo, porque este fin de semana está llegando el segundo lote con casi 1 millón de vacunas, y se va a complementar y se va a terminar de inmunizar al 100% del personal de la institución. Entonces, con respecto al cronograma y al itinerario, yo creo que debemos ser pacientes, ¿no? Va a haber un grupo que definitivamente, y no por un tema institucional, sino por un tema central del MINSA, se van a inmunizar preferentemente, pero apenas llegue el segundo lote de vacuna, va a ser repartido a la institución y va a poder ser administrado al 100% de nuestros trabajadores. Doctor, acerca de los pacientes que han sido infectados, ¿a partir de los cuántos meses nos dice que podría haber una post-infección? Mire, ahí, bueno, el tema de la reinfección es un tema que todavía no termina de ser totalmente claro. Lo que sí se está viendo es que luego de cierto tiempo, y eso varía, puede ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, ¿no? Una persona podría perder la inmunidad adquirida. Lo que significa que la vacunación que se va a hacer no solo es importante para las personas que ya tuvieron documentadamente infección COVID, sino que también probablemente en el corto plazo, probablemente el próximo año, vamos a tener que estar revacunándonos así igualito que la influenza. Es muy precipitado para mí decir que con una fecha límite, con un tiempo límite, uno pierde todas las defensas. No puedo yo establecer eso porque no hay nada publicado al respecto, pero sí hay un consenso de que la inmunidad probablemente va disminuyendo en el tiempo, y eso, y eso más bien debería ser fomentar que las personas, incluso que han tenido COVID, se vacunen. Ok. Doctor, y acerca de las trabajadoras que están gestando y se encuentran, por ejemplo, en el último trimestre, ¿también podría ellas vacunarse? Mire, ahí hay un tema que nosotros tenemos ciertas directrices del MINSA. Esas directrices están variando día a día. Hasta hace poco, cierta población vulnerable, como por ejemplo pacientes con VIH o pacientes que recibían ciertas medicaciones, no estaban incluidos y era una contraindicación.
Eso ha cambiado. También igualito, las mujeres gestantes no se especificaba el trimestre de la gestación. Muy probablemente eso va a ser reevaluado en el tiempo y va a cambiar, ¿no? En este momento, la última información que se tiene hasta el día de ayer, antes de ayer, es que la población de las mujeres gestantes todavía era una población que no iba a estar considerada así nomás dentro de la primera línea, porque en teoría estas personas no deberían estar en primera línea, porque son personas vulnerables y hay una disposición del MINSA de que no estén pues atendiendo pacientes, ni mucho menos, ¿no? Entonces, la idea va a ser vacunar a todos los que están en primera línea primero, con este lote que llega, y probablemente, muy probablemente, esto va a ir cambiando en el transcurso de los próximos días incluso. Perfecto. Doctora, hay otra pregunta que nos dice si había, bueno, estábamos hablando de los síntomas inmediatos, pero ¿se podría decir o asegurar que posteriormente no va a complicar la salud generando otras enfermedades? Sí, se puede decir que esta vacuna es segura porque no solamente ha sido probada en el ensayo clínico en un montón del mundo, sino también aquí. Y la tecnología que se va a utilizar es una tecnología que se ha venido empleando para múltiples vacunas, ¿no? Que es de virus inactivado. No estamos utilizando una tecnología desconocida para la humanidad. Yo diría, una de las más conocidas porque se viene empleando desde las primeras vacunas cuando apareció la vacuna de la viruela. Entonces, por esa razón, no hay, digamos, razón para pensar que esta vacuna que uno se va a administrar va a ocasionar a la larga algún tipo de problema de salud. Doctor, y acerca del el personal con comorbilidades como hipertensión, diabetes, ¿se puede vacunar bueno, en esta etapa? Correcto, esto está cambiando, como le digo, hasta hace poco incluso habían colocado que ciertas comorbilidades no, más bien ahora sí, ya esto se está afinando para que las personas con comorbilidades controladas puedan vacunarse. Pero en teoría, las personas con comorbilidad, en este momento, el día de hoy o el día de mañana, no van a entrar probablemente en el primer grupo porque no deberían estar trabajando ni en la UCI, ni en emergencia, ni presencialmente en el instituto, ¿no? Si es que son personas que tienen comorbilidad controlada, pues ellos sí se van a vacunar. Si es una enfermedad, una comorbilidad que no es controlada, probablemente estén en sus casas y ellos van a tener todavía que esperar un poco y probablemente ya para entonces, será pues de aquí a un par de semanitas, se terminará de afinar bien los criterios. Pero yo presumo que sí se van a vacunar porque el beneficio es mucho mayor que cualquier problemita potencial que pueda pasar. Doctor, y la última pregunta, tenemos aquí, ¿por qué tenemos que firmar un consentimiento informado si es como cualquier otra vacuna? De hecho, cualquier vacuna requiere un consentimiento informado. A veces el consentimiento informado es verbal, a veces el consentimiento informado es escrito. La razón por la cual se tiene que hacer un consentimiento informado en el caso de la vacunación es porque las personas con pleno conocimiento de lo que acabo de explicar, ¿no? Deben responsablemente tomar la decisión de vacunarse o no vacunarse, ¿no? Ese es un tema, algo que se está dando a la población como se está dando a la población como una responsabilidad para decidir, ¿no? En otras instancias, bajo otras figuras, tendría que darse, porque lo mismo ocurre con la vacuna de la pentavalente, lo mismo ocurre para la vacuna, ¿cómo se llama? Para la varicela, para el VPH, para todo siempre hay un consentimiento, solamente que no necesariamente es un consentimiento escrito, pero consentimiento al fin y al cabo. Lo que se está buscando con el consentimiento escrito, como en cualquier intervención, cualquier procedimiento, es que quede constancia que la persona ha recibido la información suficiente y de forma consciente y personal ha decidido vacunarse. Esa es la razón. Ok, doctor Santillán, le agradecemos su gentil ponencia y también por haber resuelto muchas interrogantes que, bueno, todavía tenemos en consideración acerca de lo que es las vacunas. Y bueno, continuando la capacitación extraordinaria del día de hoy, también tenemos la presencia de la licenciada Miriam Huidobro Cárdenas. Buenas Hola, tardes, ¿qué licenciada tal? Miriam. Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes.
Le agradecemos la Oficina de Docencia, licenciada, por su tiempo, por la ponencia que nos va a dar hoy día. La licenciada es licenciada en Enfermería de la Universidad Nacional del Callao. Es especialista en salud pública por la Universidad Nacional del Callao también. Tiene una maestría en gestión pública por la Universidad César Vallejo y además un diplomado en administración y gestión hospitalaria. Licenciada, le damos la bienvenida y el tema es vacunación contra la COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la oportunidad, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la vacunación contra la COVID-19 y quisiera comenzar hablando acerca de la normatividad porque como profesionales de salud tenemos que tener en claro que nosotros nos manejamos a través de documentaciones que tienen que ser regidas a nivel nacional, ¿no? En este caso, la resolución ministerial, la 848 del 2020, que es la que aprueba el documento técnico que es el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Básicamente, resaltar aquí el objetivo general de este plan es que haya una implementación de la vacunación segura como una medida de prevención contra la COVID-19 en todo el país. Y los objetivos específicos es que haya una provisión de vacunas seguras y de calidad, que tenga su conservación, administración, una adecuada gestión y el manejo de los residuos que se generen, aplicando siempre las medidas de bioseguridad. Vigilar la seguridad de las vacunas, las reacciones adversas, el manejo de los casos y la respuesta comunicacional adecuada y oportuna. Asegurar siempre una demanda oportuna y la adherencia de la población a la vacunación a través de la promoción, información y comunicación. Y aquí quisiera resaltar acerca de la adherencia, ¿no? Como profesionales de la salud sabemos que las vacunas son voluntarias, nadie nos obliga a ser vacunados, pero tenemos la responsabilidad social y ética de ser vacunados porque somos personal que está en contacto perenne, no solo con una población a la que le brindamos un servicio, sino por nuestras familias. Y resaltar lo que dijo el doctor, las vacunas son seguras desde antaño, han salvado a la humanidad y lo seguirán haciendo. Ahora, trabajamos en línea con la Directiva Sanitaria 129, que es la última directiva que ha salido para la manera técnica de cómo se tiene que aplicar este Plan Nacional de Vacunación. Esto es más o menos para que sepamos cómo es que ha llegado la vacuna al país. Sabemos todo que viene desde China, arribó hacia el aeropuerto Jorge Chávez, se tenía aproximadamente, en principio, iban a ser 5 días, se dispuso que sean 1 millón de dosis de vacunas con la misma cadena de frío que venimos manejando con todas las vacunas con las que trabajamos a nivel nacional desde antaño, que es entre 2 y 8 grados. Sabemos que ha llegado una cantidad menor a la que se solicitaba, pero a final de cuentas nos van a ir llegando las dosis. Por ahí, por favor, tranquilidad a todos, porque todos vamos a ser vacunados, absolutamente todos. Senares es quien recepciona esta vacuna y en una primera fase se tenía estipulado que se vacunara a todo el personal de MINSA, Salud, Ejército, Marina, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todas las instituciones privadas. Sabemos que por la dotación que ha llegado vamos a priorizar al personal de salud y dentro del personal de salud también vamos a priorizar las áreas, ¿no? De acuerdo al número de vacunas. Senares es quien se encarga de la distribución a todas las DIRIs, DIRESAs y JERESAs. Y aquí viene otra vez el hincapié, porque el día de ayer circulaban WhatsApps y mensajes que por qué nuestro instituto no está dentro de los nombres de los hospitales, porque tiene que seguir toda una normativa, todo está ya estipulado y eso lo tenemos que respetar. La DIRIS nos ha entregado ya las vacunas, nosotros las recibimos como hospital. Al no ser un centro de vacunación, nosotros tenemos de todas formas las vacunas aquí por una coordinación de la dirección. Eso también hay que rescatarlo y agradecerlo. Ahora, en todos los centros de vacunación y en nuestra institución vamos a ser vacunados todos el personal, porque todo personal va a tener que ser vacunado en el centro donde labora. La vacunación, saben ustedes que va a estar a cargo del profesional de enfermería. El ratio de productividad
es de 60 o 90 personas por vacunador por un turno de 6 horas. Nosotros hemos intentado que esta programación vaya a un flujo de 15 personas vacunadas por hora por vacunador, y para eso les imploramos a todos que tienen que respetar los tiempos, los cronogramas y los servicios de acuerdo a cómo se les avise, porque hay que mantener un orden. Hay que demostrar que el Instituto del Niño siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha sido el primero en todo, y esta no debería ser una oportunidad para desmerecer nuestro trabajo. Ahora, recordemos que el proceso de vacunación de la vacuna, como todas las vacunas, como se les ha dicho hace un momento, va a ser de 2 a 8 grados. Esto es una temperatura que manejamos todos los establecimientos de salud, desde el 1.1 hasta los institutos especializados. Los conocemos este manejo, no hay ningún problema, es una vacuna segura, eso se los vuelvo a reiterar. Esto solamente quiero que lo vean para que sepan que a nivel nacional cuál era la población que nosotros teníamos programada, que eran 500,000 vacunas. Pertenecemos a la DIRIS Lima Centro, había una programación de 156,000 vacunas. Sabemos que no han llegado a las 500,000, han llegado a 300,000, con lo cual la distribución ha disminuido. Obviamente la distribución a nuestro centro hospitalario también disminuye en número, pero recuerden que el 14 llega la segunda dotación, con lo cual nuevamente tranquilidad a todos. Ahora, hablemos un poquito acerca de la vacuna. La vacuna que nos está llegando es una vacuna trabajada por el laboratorio Sinopharm. El Instituto de Productos Biológicos de Beijing es quien crea esta vacuna. Es una vacuna inactivada de virus muerto. Ojo aquí, es inactivada, virus muerto, y una gran diferencia contra el COVID-19. Los ensayos clínicos han sido desarrollados por la empresa estatal en China, Sinopharm. Su efectividad, como le decía el doctor, 79-34%. Ha sido aprobado por el gobierno chino. Es una vacuna eficaz, es una vacuna segura para proteger a la población. Ahora, aún están pendientes obviamente los resultados de la fase 3, pero los estudios de la fase 1 y de la fase 2 han demostrado que la vacuna no ha causado ningún efecto secundario grave. Ha permitido a las personas que puedan producir los anticuerpos necesarios para combatir el coronavirus. En julio del 2020 inician los ensayos de la fase 3 en los Emiratos Árabes Unidos, y en agosto del 2020 comenzamos los estudios en Perú y en Marruecos. En nuestro país se han desarrollado los estudios por 2 universidades importantes, como son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entre ambas universidades han hecho el estudio a 12,000 participantes. Tenemos los datos de San Marcos, que según lo que nos informa el doctor Ticona, han sido 4,000 participantes. De los 4,000 participantes han habido 0 reacciones severas. Entonces, por ahí también nuevamente tranquilidad. La vacuna Sinopharm, el fabricante es el Instituto de Productos Biológicos en Beijing. Su presentación son en monodosis, viales, con una dosis de 0,5 mililitros. La vía de administración va a ser intramuscular en el brazo, en el músculo deltoides, y la técnica de aplicación lo conocemos muy bien todas las enfermeras, y más aún las que estamos en el área de inmunizaciones. El esquema de vacunación, nos dicen que la primera dosis es al contacto con el primer contacto con el establecimiento de salud, y la segunda dosis según lo indicado en el inserto. Ahora más adelante vamos a ver lo que nos dice el inserto, pero sabemos ya que la segunda dosis va a ser aplicada a los 21 días. ¿Cuántas dosis? 2. ¿Qué es lo que buscamos? Prevención de los efectos graves de la COVID-19. Conservación de la vacuna de 2 a 8 grados centígrados. Nuevamente, siempre manejado una temperatura que la conocemos todo el personal de salud en todas las instituciones a nivel nacional. ¿Pueden haber posibles efectos adversos postvacunales? Claro que sí. Todas las vacunas en general, en el lugar de aplicación, la vacuna que puede producir dolor, ligera hinchazón, enrojecimiento. Algunas reacciones sistémicas pueden ser pues, un dolor de cabeza, un malestar general, dolores musculares o cansancio, y dichas reacciones se deben de resolver entre las 48 y 72 horas del vacunado. Todos aquellos que han pasado por nuestras manos o por mis manos aquí en el ambiente de vacunación de inmunizaciones del instituto, si se han colocado la diptotetánica o la neumococo, saben que las vacunas producen reacción, producen dolor, producen malestar. No a todos, pero en su mayoría nos han manifestado el malestar. Entonces va a pasar exactamente lo mismo, o quizás no les produzca nada, ¿no? Hasta el momento no han habido contraindicaciones a la vacuna que sean de importancia. Este es el inserto del que les hablaba, como ustedes lo ven, clarito, ¿verdad? Se entiende absolutamente todo.
Es una broma, por si acaso. Esta es la traducción de lo que creo yo que es primordial rescatar del inserto, ¿no? Sobre todo conocer cuáles son los principios activos de esta vacuna y conocer cuáles son sus excipientes, ¿no? Para saber exactamente si es que hay alguien que podría tener algún tipo de alergia a un componente del preparado, ¿no? Entonces, lo que necesitamos conocer es que cada 0,5 mililitros de este líquido, que es la dosis de la vacuna, va a contener 0,5 micros de antígeno nuevo de coronavirus inactivado, es decir, 0,5 milésimas del mililitro del antígeno vienen en cada 0,5 mililitros de este vial. La forma recomendada de la vacunación, de acuerdo al inserto, nuevamente se repite, es inyección intramuscular, la parte superior del músculo del deltoides del brazo, ¿no? La posología en la dosificación, de acuerdo al inserto, nos dicen que debe ser entre 2 a 4 semanas. Entonces, nosotros tenemos el tiempo intermedio, que son 21 días. 0,5 mililitros en ambas colocaciones, la primera y la segunda. Y algo importante, si en la primera me pongo Sinopharm, en la segunda también me pondré Sinopharm. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas? Las más conocidas siempre es el dolor en el lugar de la inyección. Las más comunes y leves y transitorias, pues fatiga, dolor, enrojecimiento, hinchazón, inflamación, picazón, induración en el lugar de la inyección. Ocasionalmente podría darse una erupción cutánea en el lugar donde se haga colocada la inyección. Pueden presentarse náuseas, vómitos o picazón en los lugares alrededor de donde se vacunó, es decir, no donde se vacunó, sino alrededor. Puede haber un dolor muscular, dolor en las articulaciones, presencia de somnolencia, mareos, entre otros. No se han producido reacciones adversas graves que estén relacionadas con la vacuna, y si se produce alguna reacción adversa que no se haya mencionado anteriormente durante el uso del producto, siempre hay que informar al médico a tiempo. Recordarles a todos que en el plan de vacunación de la institución y en el lugar donde se va a colocar la vacuna, no solamente va a estar el personal de enfermería colocando la vacunación, hay profesionales de salud ocupacional, hay médicos infectólogos, hay enfermeras emergencistas, es todo un equipo preparado para atenderlo. Sabemos que no va a ocurrir ninguna reacción adversa, pero estamos preparados para todo. La vacuna en quienes está estrictamente prohibida, por así decirlo, en aquellos que presenten una reacción alérgica a las sustancias activas de este producto. Cualquiera de estas sustancias inactivas, sustancias utilizadas en el proceso de preparación, o los que hayan sido alérgicos a una vacuna antes, ¿no? Si es que no ha pasado nada con ninguna otra vacuna, no hay ninguna complicación. Ahora, las enfermedades crónicas graves y las personas que tengan algún tipo de alergia severa, una alergia no controlada. Recordemos que las vacunas las utilizamos para reforzar el sistema inmunitario y poder prevenir enfermedades graves. En este caso del coronavirus, lo que queremos evitar es que el paciente se hospitalice, pase a la UCI o que pueda fallecer, ¿no? Porque en este caso serían potencialmente mortales. Las vacunas lo que hacen a nuestro organismo es enseñarle cómo defenderse de los microorganismos, ya sean virus, bacterias, cualquier microorganismo que invada nuestro organismo. Ahora, las bacterias lo que hacen es exponer a una cantidad muy pequeña y muy segura del virus y las bacterias para que se han debilitado o se han destruido. Recuérdense que en este caso son vacunas muertas inactivadas, que lo que van a hacer es coger una proteína u otros pequeños fragmentos tomados del virus para poder tener la vacuna. El claro ejemplo de un tipo de este proceso es la vacuna contra la tos convulsiva, la tasferina, ¿no? Es el mejor de los ejemplos que podemos tener. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la norma? ¿Qué es lo que nos dice acerca de las fases de vacunación? Que en la primera fase se tienen que vacunar absolutamente todos los que son personal de salud, ¿no? Ahora, ¿quién es un personal de salud en nuestra institución? Todos aquellos que laboran dentro de una institución de salud son catalogados personal de salud. Podemos ser asistenciales, podemos ser administrativos, puede ser personal de lavandería, personal de limpieza, personal tercerizado, pero todo aquel que trabaja en la institución es considerado un personal de salud, es decir, la vacuna va a cubrir a todos, con cronograma, con tiempo, pero van a ser vacunados absolutamente todos. Ahora, hay
Algo que hay que tener en claro es quiénes se pueden vacunar, quiénes no. Las resoluciones, como lo decía el doctor, han ido cambiando día a día. Un día nos decían quién se vacuna, quién no se vacuna. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Se ha trabajado el plan para que en el área del triaje y en el área de, ya de vacunación siempre esté presente el médico ocupacional y un médico infectólogo, quienes van a evaluar si es que el trabajador es apto o no es apto de recibir la vacuna. Preguntaban acerca de qué pasa si tengo COVID o si he tenido COVID, qué es lo que puede pasar, qué es lo que puedo hacer, me puedo vacunar o no. Recuerden que todo aquel que ha tenido COVID tiene una inmunidad desarrollada. Algunos lo han tenido durante 3 meses, otros durante 4 o 6 meses, y luego pierden la inmunidad. Si pasado los 15 días yo ya me he recuperado, yo aún tengo la inmunidad. ¿Me puedo vacunar? Por supuesto que sí. ¿Me va a pasar algo? No. Ahora, ¿en quiénes tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? Aquellos que ya han recibido un tratamiento por síntomas del COVID con anticuerpos monoclonales o con un plasma de convaleciente. En estos casos sí hay que tener precaución, pero como les digo, va a haber personal capacitado para poder resolver las dudas en el momento de la vacunación. Si es que nos podemos vacunar, se nos va a decir, no hay ningún problema, se pueden vacunar. Y si es que no procede ahora, procederá en la siguiente fase, porque al final todos nos tendremos que vacunar. Esta parte, ya, a ver, en la primera normativa nos decían que debíamos hacerle preguntas a todo el personal, sobre todo para un pequeño triaje, ¿no? Ahora, esta parte de preguntas ya ha sido obviada por el MINSA, se lo pongo solo a modo de conocimiento, y son exactamente las mismas preguntas y las mismas dudas que todos nos dicen, ¿no? ¿Qué pasa si en las últimas semanas di positivo? ¿Qué pasa si he tenido contacto con alguien que es positivo? Para empezar, todos aquellos que trabajan en las zonas COVID, tienen contacto con alguien, con algún paciente COVID, ¿no? Pero esto no es específicamente para aquellos que trabajan con COVID, sino, por ejemplo, si yo voy a mi casa y mi esposo salió positivo, el contacto es diferente, mi mamá salió positivo, el contacto es diferente. Nos referimos específicamente a esa línea, ¿no? Entonces, la premisa y las preguntas que ustedes ven aquí en este cuadro se las traen en el triaje básicamente para conocer su estado actual de salud, si es que ha habido algún contacto, si han presentado fiebre, resfrío, lo que se les pregunta habitualmente cuando ustedes van a vacunarse. Quienes hayan pasado por mis manos en el área de inmunizaciones, yo les pregunto siempre, ¿tuvieron algún problema? ¿La vacuna anterior tuviste alguna reacción? ¿Dolor? Más allá del dolor, un poco de malestar, nada más. ¿Cuánto duró? 1 o 2 días. Ok. Son reacciones normales, son reacciones leves que pasan con todas las vacunas. Entonces, la persona se puede vacunar con toda la tranquilidad. Ahora, hay que tener en claro nuevamente, y esto lo voy a recalcar para que todos lo sepan nuevamente, la administración de la vacuna será en el músculo deltoides, va a ser en el miembro superior, derecho o izquierdo. Ustedes me dirán, no, yo soy diestra, prefiero la izquierda, yo soy zurdo, prefiero la derecha. Es indistinto, no hay ningún problema. Las agujas que utilizaremos son las agujas que se utilizan para todas las vacunas, 25x1, que las hemos utilizado para la DT, para la HBV, para neumococo, para todas aquellas vacunas que necesitan ser introducidas en el músculo. Siempre a 90 grados, y tengan la seguridad de que todo el equipo de enfermería, todas las brigadas de vacunación tienen esto muy en claro. Lo manejamos bien, es parte de nuestro día a día. Ahora, ¿qué es lo que nosotros cuidamos además de la técnica de vacunación, el lugar de la colocación? Es nuestra cadena importante y nos toma todo un tiempo poderlo preparar. Y esto se los digo para que cuando vean que se acabaron de dotaciones en algún termo, tenemos que esperar porque hay que ir a reponerlo, ¿no? Esto se tiene que cuidar, porque si rompemos la cadena de fríos y lo colocamos a una temperatura adecuada, pues estamos disminuyendo la efectividad de la vacuna. Y esto también tiene una normativa, la Resolución Ministerial 491 de salud para el manejo de cadena de frío e inmunizaciones. La cadena de frío no es otra cosa más que el conjunto de procedimientos y actividades necesarias para garantizar la potencia inmunológica de las vacunas desde su fabricación, es decir, desde el comienzo, hasta su aplicación. Y en este caso, recuerden, Sinopharm, la vacuna se fabrica en China, ha tenido que ser trasladada por vía aérea, ha tenido que llegar a un almacén, este almacén ha tenido que enviarlo a las DIRIS a sus centros, a sus redes, hasta que llegue al lugar específico donde se va a vacunar y llegue al vacunado.
Recordemos que el incumplimiento de los procedimientos y las actividades en cualquier nivel de atención siempre pone en riesgo la calidad de las vacunas que se van a aplicar a la población. Entonces, en esa parte, el equipo de enfermería, farmacia, epidemiología, somos muy vigilantes y somos muy rigurosos y estrictos en mantener todos los estándares. Nuevamente, estas vacunas tienen que ser mantenidas entre 2 y 8 grados. No son temperaturas que sean ajenas a nosotros, no son temperaturas que no conozcamos, que no sepamos o no manejemos. Esto está en nuestro día a día y lo conocemos muy bien. Ahora, eso es solamente para que den un ejemplo. Nos piden que la vacuna esté entre 2 y 8 grados. Todas las vacunas del calendario nacional de vacunación se manejan entre 2 y 8 grados a nivel de la red, microred y local. Las únicas que se manejan a temperaturas inferiores en almacén, en cámaras frías, es la APO, antipolio oral, nada más. Pero una vez que sale de la cámara fría y va a la red, se maneja entre 2 y 8 grados. Por eso les digo, todas las vacunas que manejamos en el calendario de vacunación se manejan entre 2 y 8 grados. No es ajeno a nosotros. Ahora, para mantener la cadena de frío nos piden termos, la capacidad, los tiempos. Vamos a trabajar en cada brigada con los termos, las KST, que estas tienen 4 paquetes de hielo y cerrada nos duran 72 horas. Con apertura, 36 horas. Si es que esta apertura es muy perenne, es muy continua, obviamente vamos disminuyendo el número de horas. Recuerden que nosotros vamos a trabajar en 2 horarios, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde. 4 horas en la mañana, 4 en la tarde para poder lograr a nuestra meta de vacunación. Nosotros no contamos con los ANIS, pero sí contamos con las RCW. Tenemos la RCW2, la RCW4, que son termos de mayor capacidad de almacenaje y nos guarda mucho más tiempo la vacuna, ¿no? Nos guarda por días, mantiene una buena temperatura. Aquí pueden ver la refrigeradora para las vacunas, las TBCW 2000AC, que es con la que nosotros contamos. Es un congelador de bolsas de gel refrigerado, tiene 2 puertas, es tipo arcón, y además los 2 termos con los que nosotros siempre hemos trabajado. Quienes conocen el área de inmunizaciones saben que hemos ido por los pisos, ya sea colocando vacunitas o de repente realizando la prueba de Mantoufleur TPD con los termos RC, ¿no? Con el pequeñito, con el 2 y tenemos el 4. Para asegurar un correcto manejo de la cadena de frío, el Centro de Salud San Juan Macías nos está dotando de los termos, que son termos de contingencia. Estos termos de contingencia son mucho más grandes, tienen mayor capacidad y nos van a permitir almacenar durante más tiempo las vacunas. ¿Por qué las vamos a usar? Porque estos son los termos que nos van a permitir ayudar con el traslado de vacunas, porque las vacunas van a estar en la institución. Algo que es importante para nosotras como enfermeras es el preparado de cada termo para mantener la cadena de frío, son los paquetes fríos. A veces piensan que sacamos los paquetes de hielo y los ponemos al termo y pongo la vacuna. No es así. Nuestros paquetes de hielo salen y tienen que sudar. Lo que nosotros decimos, pero lo que hacemos es que se despeguen de las paredes de los bloques el hielo y se suelten un poco para que pueda haber un flujo de aire. Y esto nos permite a nosotros mantener una buena temperatura. Las dejamos sudar y una vez que ha pasado el tiempo, secamos y colocamos los paquetes en el termo, cerramos solamente con el sensor dentro del termo y el termómetro por fuera. ¿Por qué? Porque nos tenemos que asegurar que ese termo que esté cerrado alcance una temperatura de 2.5 grados. Una vez que yo tenga esa temperatura, recién voy a poder trasladar mis vacunas. Ahora, ¿por qué incido en esto? Porque se ha dado el caso cuando hemos estado en campañas de vacunación que nosotros paramos un momento, porque si es necesario parar la campaña, porque tenemos demasiadas personas en observación o porque me quedé en ese momento sin abastecimiento de vacunas, yo tengo que volver a iniciar y me tengo que dar el tiempo de hacer un buen preparado que sea correcto para que yo tenga la seguridad de que esas vacunas van a llegar de manera oportuna e idónea. Tiene que ser el manejo correcto. ¿Qué pasa si yo no aseguro este manejo correcto? Se produce lo que todos conocemos como ruptura de cadena de frío. Y en este caso, pues estamos dejando de administrar una vacuna con las condiciones óptimas y no vamos a saber si es que realmente yo estoy administrando la cantidad
de lo que yo quería inocular. Entonces, la cadena de frío para nosotros es básico e importante. Nosotros comenzamos toda la etapa de planeamiento de la vacunación desde mi cadena de frío. Es decir, desde la preparación de mis paquetes de hielo. Mis paquetes están preparados, tengo una temperatura adecuada en el termo, traslado mis vacunas de mi nevera o de mi caja transportadora a mis termos y puedo iniciar la vacunación. Ahora, resaltarles nuevamente, somos 6 brigadas de vacunación que van a estar estos días acompañándolos. Tenemos personal que hará un triaje, hay personal que se encargará de la digitación, personal que se encargará de la observación, personal que se encargará de los traslados. Está todo meticulosamente organizado para que estos días sean exitosos. Entonces, hemos puesto mucho cariño a lo que se está haciendo y lo único que solicitamos de parte de todo el personal es que estos días mantengamos el orden. No nos desesperemos, les vuelvo a recalcar, vacunas va a haber para todos. Recuerden que el 14 llega la siguiente dotación. En esta oportunidad iniciaremos con el personal que está en las áreas mucho más rígidas y luego continuaremos con las siguientes áreas. Recuerden que vamos a iniciar la vacunación, que deben de portar cada uno de ustedes al ingreso su hoja de consentimiento informado, además del photocheck, su DNI. Tenemos que comprobar que la persona que llegue es la persona que está identificada. ¿Por qué? Porque como le decía el doctor, vamos a trabajar a base de un padrón nominal y no es un padrón hecho ni por el comité, ni por los integrantes del desarrollo del plan, ni por la institución. Es un padrón que viene desde el MINSA. Es un padrón que está vinculado al Inforrus y es un padrón que tenemos que respetar. Recordemos que durante todo el proceso vamos a estar siendo resguardados por la Policía Nacional del Perú con el apoyo del Ejército y con la vigilancia de la Contraloría General de la República. Entonces, asegurémonos de que los procesos estipulados se cumplan, de que el flujo sea realmente el deseado y en este punto tenemos que trabajar todos. No solo el que va a ser vacunado, sino el vacunador y todos aquellos que estemos inmersos dentro de esta atención. Les vuelvo a repetir, la vacuna es segura. La vacuna ha salvado muchísimas vidas desde antaño. La manera de preparación es a la antigua usanza, es decir, no tengamos miedo porque todas las demás vacunas vienen siendo trabajadas desde hace 30 años y esta no ha sufrido un tipo de preparación diferente. Es la misma preparación, las mismas temperaturas, las mismas vías de administración, los mismos efectos, con lo cual no es algo nuevo para nosotros. Es una vacuna nueva, sí es verdad, es una enfermedad nueva, sí es verdad, pero la forma de preparación, aplicación y la vigilancia es exactamente lo mismo. Ahora, una vez que ustedes pasen la vacunación, van a pasar a una sala de observación y ahí no queda todo. Como se los dijo el doctor Santillán, a partir de ahí va a haber una vigilancia, un telemonitoreo. Si es que se presentara algún efecto que no está dentro de lo marcado, dentro de lo posible, va a haber un telemonitoreo constante. Entonces, por esa parte, nuevamente, recalcarles que está todo trabajado, la vacuna es segura, la vacuna salva vidas y como personal de salud tenemos que poner el hombro todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. No sé si tendrán alguna pregunta para poder resolverlo. Aquí había una pregunta que había quedado, licenciada, que es, nos dice, ¿deberíamos hacernos una prueba rápida o molecular antes de recibir la vacuna? No, como les digo, nosotros como personal de enfermería y personal de salud, médicos y todos en general, siempre hay que regirnos por la parte normativa. Entonces, en eso sí hay que ceñirnos, sobre todo por los procesos y porque estamos siendo observados por la Contraloría, como les decía. Según normativa, no exige en ninguna institución, ni siquiera en las pruebas previas han solicitado que haya algún tipo de examen. Luego, ¿no? Pasando esto, si no me he hecho un examen, obviamente cada uno de nosotros tiene que ser respetuoso de los demás y decir y ser sinceros, ¿no? Si yo he tenido alguna enfermedad o no, si estoy padeciendo alguna enfermedad o no, porque a final de cuentas, al ser voluntaria, pues nadie te obliga a ti a ponerte la vacuna, pero sí debes de ser sincero en el padecimiento que puedas estar experimentando en el momento.
Ya. Hay una pregunta acerca de un caso positivo que haya salido en el mes de diciembre. ¿Es posible que esa persona pueda vacunarse? Sí, sí. No sé si recuerdan que en una de las diapositivas les mostré que de acuerdo a la directiva sanitaria, la 129, nos dice que todos aquellos que hayan experimentado el COVID en los últimos 15 días están en observación. Esta es una normativa que día a día está cambiando porque es una enfermedad nueva, como les digo, y día a día siempre hay algo nuevo que saber, pero recordemos que todos aquellos que han tenido el COVID, lo que han desarrollado posterior es una inmunidad. Si me contagié en diciembre, recuerden que yo enero, febrero, marzo, y en el mejor de los casos, ¿no? Abril, mayo, hasta junio tengo una inmunidad. ¿Me va a pasar algo si me vacuno? No te va a pasar absolutamente nada malo. Ahí hay que tener la tranquilidad, salvo en qué casos hay que tener cuidado, como les decía, aquellos que hayan experimentado un tratamiento con plasma de paciente contagiado, ¿no? Pero después en ningún otro caso. Y en el momento de que actualmente esté positivo, esté ahorita con COVID, ¿puede ser vacunado? Lo que pasa es que si tú estás ahora mismo con COVID, estás con un tratamiento, puedes estar experimentando un tipo de sintomatología y es igual que cualquier otra vacuna. Si a mí un paciente viene y me dice, le quiero poner, vamos a suponer, ¿no? La vacuna contra la neumococo y me dice, mira, sabes que ahorita estoy con un proceso respiratorio y estoy con antibiótico terapia. No lo voy a vacunar, básicamente porque prefiero que pase el tiempo de convalecencia y luego lo voy a vacunar. Es igual que cualquier otra vacuna. Si hay cuadros de fiebre, antibiótico terapia, pues ahí sí voy a limitarlo, ¿no? Otra pregunta dice, en oportunidades que se han recibido vacunas, sea de influenza o otras enfermedades, al paciente le sugerían no acercarse a personas con comorbilidades o ancianos. ¿Esto ocurrirá con la vacuna COVID? Que no se acercaran a personas con comorbilidades. Sí, dice que cuando se vacunaba de influenza, algunas enfermeras le sugerían no acercarse a personas con comorbilidad o ancianos. Bueno, esto es discutible. Básicamente, primero, a ver, por ejemplo, si vamos a suponer que el día hoy, 10 de febrero, Pepito Pérez se está poniendo la vacuna contra el COVID. De aquí a 35 días, entre 30, 40, 35 días en promedio, yo voy a comenzar a desarrollar la inmunidad a la enfermedad. Aún no ha terminado todo mi proceso hasta que yo me coloque la segunda vacuna. A los 35 días recién voy a desarrollar la inmunidad. Es verdad que una vacuna, una vez inoculada en nuestro organismo, lo que hace es que nuestro organismo reconozca esta vacuna y pueda experimentar cierta sintomatología. ¿Puedo desarrollar la enfermedad así esté vacunada? Pues definitivamente sí, lo puedes hacer porque no es ninguna vacuna es 100% efectiva. Entonces, si la pregunta va por el hecho de que si así me ponga la vacuna, yo puedo desarrollar la enfermedad y tengo que tener cuidado con las personas con comorbilidades, definitivamente sí. Si es que la pregunta va por ahí, ¿no? Bueno, hay otra pregunta que dice, se dice que el virus es mutante y que cada infectado tiene diferente ADN. ¿Cómo es que un solo tipo de vacuna hecha por un solo tipo de virus muerto eh, puede ser usado para todo tipo de personas? Bueno, aquí voy a dar un alcance, pero yo creo que luego seguramente el doctor Santillán me podrá ayudar mucho más en esto. Es cierto que el virus está mutando, que cada día, cada vez nos enteramos de que hay una cepa nueva. Esto lo único que nos dice a nosotros particularmente es que si a mí la vacuna que me pongo yo hoy, voy a tener una protección de entre 6 a 8 meses, esperemos que llegue hasta el año, y lo que me están diciendo es que va a ser como la vacuna de la influenza, como va a haber un cambio, yo todos los años de repente me tendré que poner una vacuna de refuerzo para poder prevenir contagiarme, porque no es como otras vacunas que por ejemplo como la polio, ¿no? Que sé que no ha habido un cambio, me la ponen una vez en la vida, bueno, según calendario me lo ponen 3 veces en mi vida y luego nunca más la vuelvo a utilizar de adulto. Entonces, el hecho de que vaya mutando, vaya cambiando, lo que va a hacer es que de repente el tiempo de protección no va a ser el que nosotros esperábamos y vamos a tener que tener un refuerzo, ¿no? Anualmente. Ah, ok. Y bueno, acá hay otra pregunta que creo que ya estaba anteriormente resuelta.
dice, ¿el grupo de comorbilidad será vacunado en este primer grupo o solo las áreas COVID? O sea, los trabajadores, me imagino. Claro, a ver, como les decía hace un momento, ¿no? Nosotros tenemos planificado, y esto se va a cumplir, que se van a vacunar el 100% de la población. Lo único que se va a hacer en este caso es priorizar las áreas que están en mayor contacto con pacientes COVID por el tema del número de vacunas, no por otro problema más, es por el número de vacunas. Nosotros somos alrededor de 2.100 trabajadores propios de la institución, y luego tenemos personal tercerizado, personal de limpieza, personal de lavandería, curry, seguridad, entre otros, ¿no? Entonces, todos somos personal de salud y estamos incluidos todos dentro del petitorio de vacunas. Lo único que se está haciendo en esta oportunidad es priorizar. Ahora, las personas con comorbilidades, desde ya les digo que son un número reducido y pequeñísimo, de acuerdo a lo que se me informó de salud ocupacional. No es un número grande. Y de todas maneras están incluidos al inicio, pero desde ya les digo que se va a priorizar las emergencias, las carpas, triaje COVID, las UCIs, especialidades pediátricas, quirúrgicas, sala de operaciones, son áreas que tienen que ser vacunadas antes y luego las siguientes áreas por el contacto y el manejo de pacientes, no por ningún otro motivo y simplemente por el número de vacunas que llegan, nada más. Hola, ¿me escucha? Sí, licenciada, le escuchamos. Tenía una última pregunta. Acá nos dicen, si soy positivo sin tener sintomatología, ¿qué tan fuerte puede ser la reacción si me vacuno sin saber que actualmente tiene la enfermedad? En realidad, muchos podemos ser asintomáticos. Eso, ahí sí difiere para muchos, ¿no? Cualquiera de nosotros podría ser asintomático. No nos va a pasar algo malo. Recuerden que puede darse la posibilidad de que desarrollemos la enfermedad. Y lo que va a hacer la vacuna, de alguna manera, es protegerte de que tú vayas a presentar cuadros severos de esta enfermedad. Lo que se busca es evitar que la población llegue a hospitalización, que llegue a la UCI y que esto tenga, pues, desencadene en algo mortal, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, licenciada, creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si usted quisiera acotar algo más. Sí, nuevamente decirles, la vacuna es segura. No tengamos miedos, que no existan tabúes, no nos dejemos guiar por lo que leemos por ahí o escuchamos, siempre vayámonos a la fuente científica, siempre leamos los estudios. Les vuelvo a repetir, ya ha sido estudiado en nuestra población, porque también he oído el decirme, no, pero lo han estudiado en otros países, también ha sido estudiada la vacuna Sinopharm en nuestro país, lo han hecho dos importantes universidades. De momento no ha habido ninguna reacción severa, así es que por ahí estemos tranquilos. Recuerden que a pesar, como les digo, a pesar de ser voluntaria, es nuestra responsabilidad el protegernos para poder proteger. Uh-huh. Muchas gracias, cuantos más, lo importante de la vacuna no es solo que, por ejemplo, si en un salón somos 10, se vacunen 2. Lo ideal es que se vacune más del 80% para que realmente pueda ser efectiva. Bueno, licenciada Miriam, agradecemos su gentil ponencia y también por haber resuelto las preguntas acerca de vacunas, que es bueno, en la actualidad es un tema tan importante para nuestra salud. Y muchas gracias también a todos los participantes. Continuamos el día de mañana con el Jueves Científico y bueno, se estará invitando nuevamente para más temas de importancia como los que tenemos ahorita de vacunas. Muchísimas gracias por su participación. Buenas tardes. Buenas tardes.